Ya se disputó el partido amistoso entre Guatemala y México y hoy te voy a resumir un poco lo que pasó. A los primeros 7 minutos, un penal infortuno de Samayoa para meter el primer tanto de México hacia Guatemala. Hagen, además de no haber adivinado bien el balón, también salió demasiado antes. Por ende, aunque lo hubiese tapado, posiblemente hubieran tenido que repetir el penal, ya que tiene que estar en la línea a la hora de que él dispare la pelota del punto penal. Pasaron los minutos y Guatemala parecía que solo estaba más que acorralarse y nos presionábamos bastante en la defensa. Parecía que algunos disparos parecían entrar. Y después de un intercambio de escapadas por parte de México y de Guatemala, el marcador se quedó a mitad de tiempo de los primeros 45 minutos a un 1-0 a favor de México. Después de eso se vendría el segundo tiempo y sorprendentemente Guatemala tendría más posición del balón al principio del segundo tiempo, ya que al final del primero parecía que Guatemala tomaba bastante control y mantenía su balón rodando cerca de la portería de México. Y después de bastante tiempo, por algún motivo que no entiendo, México terminaría cambiando a su portero. Claro, sabemos que es un amistoso y que al final todos quieren jugar, pero se me hizo muy raro. Tal vez pensaron que el portero estaba muy mal posicionado, no sé desde qué punto de vista. Yo lo vi bastante bien, incluso para un buen disparo, un remate a cabeza de tiro de esquina de Guatemala. Pero hubo un cambio que si bien no alteró tanto, sí me pareció bastante curioso. Continuó el partido y Guatemala seguía manteniendo la portería de México, prácticamente el balón en la portería de México. Y así se mantenía México de alguna manera manteniendo su posición defensiva. Esto hasta que se vinieron los cambios y como si los mejores cambios se hubieran hecho, México empezaría a atacar más después de esto. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Digamos que el resumen se acaba con que México metió un segundo gol después de un remate. Pero lo que quiero hablar yo ya como un crítico, yo sé que es un amistoso y que no hay que ponerlo mal con esto, pero los amistosos también sirven para mejorar, no para empeorar o simplemente medirnos el tamaño del nepe, ¿no? Lo que me molesta ahora mismo es que Tena tomó muy malas decisiones en los cambios. Cuilapa Mejía, un jugador que era importante para el ataque, después de haberse cansado a la entrada del segundo tiempo, después de unos 10 minutos de frenesí, Cuilapa Mejía ya no supo mantener el balón y tampoco tenía tanta velocidad, esto por el cansancio evidente y el desgaste después del ataque de México. Y Tena, yo pensaría que iba a cambiar a Cuilapa Mejía. En vez de esto, cambió prácticamente toda la delantera. Y otro cambio que me molestó, cambió a Chucho López. Sinceramente, Chucho López estaba en una buena condición física como para continuar jugando al menos unos 10 minutos más. Pero, de alguna manera, después, a los 65 minutos, vendrían estos cambios. Sinceramente, fueron unos cambios que en mi opinión son muy malos, ya que estamos hablando de que teníamos un ataque bastante bueno, pero en base a jugadores como Cuilapa y el Chucho López. Ahora sin estos nos costó muchísimo más salir de la zona defensiva de nuestro campo, porque México empezaba a atacar más gracias a sus cambios, que también refrescaron bastante el aliento de otros jugadores, porque estos corrían mucho y nos presionaban, quieras o no. Lo que pasa es que nunca volvimos a atacar hasta los 90 minutos. Ya para el tiempo extra hubo un remate y fue desviado por una buena intervención del portero, y después unos tiros de esquina que parecían llegar peligrosos, pero no pasaron de ser peligro. Dicho esto, me molesta bastante porque Guatemala se debió quitar el cero. Yo creo que es algo que Guatemala ahora está decayendo demasiado. Yo sé lo que intentó Tena. Tena intentó jugar más a la velocidad y eso creo que se notó un poco más, porque los jugadores estaban intentando jugar
velozmente. También los mexicanos lo intentaban, pero la defensiva de alguna manera lo arreglaba, o el pase terminaba siendo apretado al final para que no fuera gol tempranero de México, claramente antes del penal que hubo a México por una mano de Samayoa, que lastimosamente fue infortuno, porque eso pudo pasarle a cualquiera, ya que los dos estaban prácticamente en la misma posición, y a cualquiera que le hubiera caído el balón en las manos, a los dos les pudo haber cobrado penal. Ahora, una cosa que me molestó bastante fue que hubo una jugada en donde un defensor de México terminaba cabeceando, intentar cabecear el balón, y al final tocaría el balón con la mano y no se marcó, y esto era también de penal y no se marcó. No entiendo cómo el árbitro, incluso estando más cerca, no pudo ver el penal tan evidente, porque terminó tocando la mano de atrás, que terminaría de alguna manera reponiendo su hombro para continuar con el balón al frente. Esto me parece un poco injusto de parte del arbitraje, ya que fuera de esto yo creo que el arbitraje estuvo un poquito porque la mayoría de veces, hubieron 2 veces en donde mexicanos ni siquiera los tocaban y se caían. Literalmente el jugador que metió el gol de penal, vi como luego, después de una presión, voltea a ver hacia atrás y ve que el otro se le intentó tirar y ni siquiera lo tocó, y él se tira. Y el árbitro le compró la falta cuando ni siquiera hubo un mínimo roce. No tengo imágenes, porque si las hubiera grabado todo el partido, y igual me tirarían este video. Lastimosamente no les puedo mostrar nada del partido por ahora, tal vez después. Y como les menciono, después de esta jugada ridícula del jugador que metió el gol, Guatemala no supo reponerse, y no supo reponerse no a nivel de mantener el balón o hacer jugadas, sino más bien en los cambios. Los cambios fueron muy malos, y además los cambios fueron muy tarde. El primer cambio que hizo Guatemala fue en el minuto 65-66, y solo fueron dos, y no fue entre ellos Cuilapa Mejía, que era uno de los que necesitaba ahí un cambio. Y aunque no lo parezca, en el 75 otro cambio, más tirando para el 78, hubo otro cambio, un poco más extraño, ya que entró un jugador que la verdad desconozco su paradero, o de dónde juega, o dónde milita, lo que sea, en un club de Guatemala, o no sé, no lo entiendo, tal vez de categorías inferiores, pero como menciono, Cuilapa no recibió un cambio. Yo creo que teníamos cambios suficientes, solo hicimos prácticamente 3 cambios, si no estoy mal, y todavía nos alcanzaba para hacer un cambio, aunque sea Cuilapa. Cuilapa necesitaba un cambio urgentemente y no se le hizo ningún cambio. Chucho López todavía mantenía un buen nivel de juego y se le cambió dos jugadores importantes, prácticamente los 2 medios campos, que son carrileros en este tipo de partidos, para mantener un balón y cambiarlo de defensivo a ataque mientras mantienen el balón. Obviamente dos jugadores que tienen buen pie, como Cuilapa y Chucho López, lastimosamente solo se cambió Chucho López. La verdad es que no entiendo a Tena, por qué cambia a los jugadores a partir del minuto 65 y no desde antes. ¿Por qué no los cambia antes? El portero de México cambió directamente a empezar el segundo tiempo. Pudo haber aprovechado Tena para intentar cambiar a un jugador, pero no, prefirió aguantarse, y sí, tuvimos un ataque bastante bueno, pero luego se cansaron otra vez y ahí no hubo cambio. Hubo cambio muy tarde, un minuto 65, donde ya nos venían para atrás, nos hacían retroceder a defendernos demasiado, y Guatemala no tenía con qué correr. Hubo un momento en donde hasta Samayoa, un defensa, corría más que nuestros jugadores, que se supone que son corredores. No sé por qué se cambió Chucho López, cuando el jugador que entró casi no lo vi tocar tantos balones. El jugador que lo cambió, que no recuerdo bien el nombre ahora. Y la verdad es que me molesta bastante, porque Cuilapa es un jugador importante, pero tampoco es un jugador de tanto desgaste. En el segundo tiempo, casi después de los primeros 10 minutos, o sea, los 60 minutos o 50, ya no lo vi jugar, ya no lo vi tocar balones, y los pocos que tocaba ni siquiera los corría. Es más, hubo un pequeño momento en donde Cuilapa ya se le notaba cansado, y le llegaron 2 mexicanos y lastimosamente le quitaron el balón. Obviamente Cuilapa no se dejaría tan fácil, pero México, ya saben cómo es, hizo mucha presión y tarde o temprano iba a salir ese balón.
Como digo, los cambios estuvieron muy mal. No es la primera vez que hace este tipo de cambios. Bien lo decía yo mientras lo miraba, que iba a hacer un cambio en el 65 y 75 porque son como sus horas perfectas. Y exactamente fue lo que pasó. Hizo cambio 65, 75, pero ya en el 65 ya prácticamente fue después del segundo gol de México, en donde nos hicieron un contrarremate y no tendríamos jugadores defensivos tapando esa zona, y lastimosamente Hagen no estaba cerca. Así fue el gol, lastimosamente, y ese gol no debió pasar, porque ese gol pasó a partir de no tener una buena defensa o una buena salida, que significa también los cambios. Tuvimos muchos cambios que hacer y no se hicieron. Yo sinceramente no sé qué pasa con Tena ni por qué hace estos cambios, y no lo digo por ahora, sino también lo digo por el partido de Honduras. Un partido amistoso, si no estoy mal, o un partido, no me acuerdo, que Honduras terminaría ganando 2-1. Les menciono, este partido se fue abajo desde que Tena hizo un mal cambio con Darwin Lom. Literalmente ese fue el único cambio y pasó exactamente igual que en este partido. Se nota un poco ya cómo van las cosas y los cambios tácticos que tiene Tena, que es a partir de 65-75. Pero la verdad es que, no sé, intentó jugar a velocidad, se consiguió, pero no los cambió cuando lo necesitábamos. No cambió a Cuilapa. Es que no me cabe en la cabeza cómo no puedes cambiar a Cuilapa cuando ves que ya después de los 60 minutos ya ni siquiera tocaba un balón, parecía un defensa más. Y esto porque ya no podía correr. Sinceramente ya no podía correr, ya no miraba que tocase balones. En el primer tiempo tocó muchísimos balones y corrió los que pudo, incluso hizo muchos regates que pudieron haber ocasionado oportunidades importantes para Guatemala, pero Tena no lo vio, por algún motivo no lo vio y solo cambió a Chucho López, que también andaba haciendo un buen partido, presionando bien a los atacantes de México, y aún así salió muy mal. Guatemala estaba más encerrado incluso que antes, parecía que Guatemala no salía de ese espacio tan reducido, y llegaron un cambio que sinceramente no entiendo por qué. Ese cambio ni siquiera alteró nada. Siento que no alteró nada. El último cambio que hizo Tena no sirvió de absolutamente nada, sinceramente. Ya casi que solo fue para que entrara a jugar, porque ni siquiera sé dónde milita ese jugador. Pero los otros jugadores, obviamente sí, uno de comunicaciones y, si no estoy mal, uno de Antigua o Municipal, no estoy del todo seguro tampoco porque se me olvidan los nombres. Pero como decía, esto no puede pasar. Esto viene pasando desde Honduras. Estamos ganando el partido porque Darwin no metió un gol y ahora nos falta gol. Sinceramente nos falta mucho el gol. Yo sé que es un amistoso y no estuvieron todos los jugadores, pero lo que se intentó fue importante. Sentí que jugamos mejor porque la táctica era de velocidad. No era una táctica fija, atacante a lo loco, no, era una táctica de velocidad. Hubieron jugadores que corrieron bien, pero no se cambió a Cuilapa, carajo. Lo mismo pasó con Honduras, que no se tenía que cambiar a Darwin Lom y se cambió a Darwin Lom y terminamos perdiendo el partido. Literalmente así fue. Contra Colombia o Ecuador, no me acuerdo cuál de los dos, también lo perdimos por demasiado. Y no fue tanto culpa nuestra, sino porque no estamos preparados para un equipo sudamericano. Ni siquiera creo que México está preparado para enfrentarse amistosos con sudamericanos, hablando de El Salvador o Ecuador. O el... ¿cómo era el otro? Ecuador y... Colombia era. No está preparado para partidos como El Salvador. Su perra madre, soy un retrasado. Salvador, ¿por qué digo Salvador? No está preparado para partidos como Colombia y Ecuador, que son equipos sudamericanos que tienen un fútbol que puede alterarnos bastante por la velocidad, por los jugadores que vienen de grandes ligas. Y obviamente México también tenía lo suyo, pero yo siento que al menos no debimos quitar el gol, porque ese penal se marcó y no debió pasar, sinceramente. No es que no debiera no marcar el penal, porque al final sí lo fue,
sino que el segundo penal que se debía marcar no se marcó, simplemente se quedó ahí en la nada. Parecía que era un chiste y que el árbitro mexicano lo dejó pasar cuando era un penal que se repitió muchas veces. Hubo un momento en donde el portero atajó un balón y lo alcanzó a desviar, y en vez de marcar tiro de esquina no marcó nada. Todos los jugadores guatemaltecos estaban como, ¿qué le pasa? No marcó tiro de esquina y se siguió el partido. Sinceramente no sé qué está pasando, me molesta bastante esto, porque si lleva desde bastante tiempo que no marcamos un chingado gol. El último gol que metimos en un amistoso fue, si no estoy mal, con Santis. Y ok, Santis es un buen jugador, pero no podemos basar todo nuestro fútbol en un jugador, necesitamos más. Ya sé que van a llegar nuevos jugadores en la Copa Oro, pero amigo, necesitamos estos refuerzos y son importantes. Este partido amistoso para mí fue muy bueno, muy jugadores que en el primer tiempo no dieron tanto la talla y luego ya dieron la talla, pero jugadores que daban la talla como el Chucho López y Cuelapa no los tenías que cambiar. Sinceramente es algo que a mí me fastidia bastante. Esto no debió pasar, carajo. Si no sé por qué Atena no le dio por hacer cambios, viendo que Guatemala estaba retrocediendo más, y hasta que nos meten otro gol hace otro cambio. No tiene sentido, sinceramente. México hizo cambios, hasta el mismísimo capitán de México, y Guatemala no. Parecía que Guatemala se quedaba con los mismos jugadores, como si no nos estuviera costando ya meter un gol que ni siquiera pasó. Y la verdad me fastidia bastante, porque no eran los jugadores el problema, sino los cambios. Yo siento que Guatemala pudo dar mejor partido de lo que se dio. Al final es un amistoso, así no se anda jugando nada, pero ese segundo gol pasó por culpa de que nuestros jugadores estaban ya cansados y no hubieron cambios tácticos que reflejaran un cambio defensivo. No hubo ningún cambio. No hubo un cambio táctico más que nosotros defendiendo, presionados por México. Había momentos donde un mexicano mantenía el balón en sus pies media hora y nosotros ni siquiera se le acercamos porque estábamos defendiendo hasta el otro lado. Así que sinceramente, malos cambios, lo voy a decir 2 veces, malos chingados cambios, cabrón. Es que me enfurece hasta cierto punto, me da estrés pensar en que algo como los cambios está costando más que el mismo partido. Dimos un buen partido, no fue tan malo. El último empate que sacamos a México dejamos un 0-0, quizás pudo ser mejor este amistoso, pero nos llegaron 2 goles. Obviamente fueron jugadas que al final no es como que no debieron ser. Uno fue un penal, lastimosamente de Samayoa, penal, gol. Si la tapaba, la tenía que repetir. Nicolás Jaén salió muy antes, igual fue gol, no pasó. Gol, primer gol, minuto 7 si no estoy mal. Luego el segundo gol como por el minuto 78. Y yo andaba así como, cambia Cuelapa, ya llegó el segundo. Y llegó el segundo. Así que sinceramente yo creo que los cambios tácticos están muy mal implementados. Más cuando tienes como 4 cambios y solo cambias 3. Es que Cuelapa podía hacer más, pero ya era sobre exprimir a Cuelapa. Ya andaba muy cansado para seguir en el partido. Así que sinceramente este amistoso no me dejó nada más que decir. Bueno, hay jugadores que corren bastante bien, hay jugadores que ahora parece que se adaptan más al juego que tenemos nosotros, como es el caso de Chucho López. Pero de ahí en fuera, Cuelapa, cabrón. Esto es que literalmente cambia a Cuelapa, cabrón. O sea, cambia a Cuelapa. Dicho esto, espero que les haya gustado mis comentarios. Me escucho yo desde el futuro diciéndome, ¿a quién le hablas, pendejo? Así que, dicho esto, adiós. Ay, güey.